has ganado la victoria para mí. Sí, el pecado has vencido, y has ganado la batalla tú por mí, porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios. Temas que estamos tratando ahorita, espero de verdad que estén siendo relevantes para usted. Estamos teniendo muchos desafíos en estas áreas de las que estamos platicando ahora y hay muchísimo que ver y que platicar. Si usted nos está acompañando por primera ocasión, estamos platicando de la familia y cómo la familia tiene que tener su fundamento en Dios. ¿Qué significa que una familia tenga su fundamento en Dios? Que Dios nos dice cómo armar una familia y nos enseña 4 fundamentos para aplicar en nuestra familia. Son principios bíblicos fundamentales: el principio de la separación, de la permanencia, el principio de la unidad y el principio de la intimidad. Le animamos a que busque por ahí en los recursos en línea o con los hermanos de los discos allá atrás. Estos temas están grabados, algunos en video, algunos en audio. La gran mayoría están por allí, y para que usted pueda tener oportunidad de estudiar a detalle cada uno. En este momento estamos en el último de los 4 fundamentos, después vamos a entrar a otros temas. Principio de la intimidad. Dentro, como una sección del principio de la intimidad, está el principio de la sexualidad. Y debido al grave problema de pornografía que enfrentamos hoy, que es incomparable a otras épocas, sencillamente por la cuestión digital, especialmente el internet y el acceso a la pornografía a través del internet, es que estamos dedicando un buen tiempo para hablar de frente del tema. El tema de pornografía también está ya grabado, está por ahí todo lo que hemos visto hasta ahora, por qué es malo, por qué no es correcto el uso de la pornografía. Y el día de hoy vamos a entrar en un área que es un poquito técnica, y debo avisarle que la información que le vamos a proveer hoy no es una información que está secreta, es información que cualquiera de ustedes puede encontrar. Pero también le aviso que yo no soy ni psicólogo, ni neurocientífico, ni soy técnico, ni doctor en ninguna de estas áreas. Así que siempre hay la posibilidad de que alguna cosa que mencionemos aquí, usted que es médico o que esté escuchando esto, pueda seguramente clarificarla hasta sus últimos detalles. Pero por el otro lado, lo que le presentamos aquí, no estoy especulando. Cuando vengo aquí, presento algo delante de ustedes, no estoy adivinando, ni es que fui a la esquina y mi vecina me platicó, ¿no? Lo que le presentamos aquí es información que es verificada, que ha sido estudiada, comprobada, procesada, y le traemos las cosas más concretas. La semana pasada platicamos de que haríamos una comparación aquí en Senda de Vida sobre la comparación que tiene el uso de la pornografía, cómo se está usando y los efectos que tiene con las drogas químicas o el uso de ciertas drogas y los efectos que tiene. Y una de las primeras cosas que mencionábamos es que se calcula, por lo menos los números en los Estados Unidos, se cree que aquí en México estamos cerca de 300,000 personas, y es un número que se considera muy bajo, que usan drogas. Pero en Estados Unidos, por lo menos, que ellos cuentan todo, se cree que hay 1.9 millones de usuarios de drogas químicas, cocaína básicamente, heroína y todos los otros tipos de drogas que son sumamente peligrosos por lo rápidamente adictivos y por lo accesible en cuanto a los precios que están siendo para la gente y la explosión que tenemos en cuanto a las drogas. Y este tema solito de drogas es para todo un tema, para platicarlo. Claramente la Biblia estaría en contra
del uso de drogas que alteran nuestro sentido de la conciencia, de estar alertas, nuestro sentido de estar en control de lo que hacemos, porque la Biblia enseña que debemos estar gobernados por el Espíritu de Dios. Así que cualquier cosa que altere eso, semejante a la embriaguez por alcohol o una droga que altere nuestro estado, no es algo que la Biblia apoya, ¿sale? Así que para aquellas personas que piensan en el uso de las drogas hasta de modo recreativo, no encontrarán un fundamento bíblico para usarlas. Pero ¿por qué las estamos mencionando aquí? Las estamos mencionando porque hay 1.9 millones, que es un número bajito, pero grave, es conservador, quiero decir, pero es muy grave pensar que hay cerca de 2 millones de personas utilizando drogas. Pero ¿por qué es alarmante esto? Porque cuando pensamos en la pornografía como una droga, aquí el número se pone complicado, porque se calcula, estos son números que les estoy dando aquí, investigados, checados con las fuentes. Para si fuéramos a presentar un documento en una universidad o algo, yo tendría que traer una lista enorme de fuentes para respaldar estos datos. Aquí en la iglesia, por cuestiones prácticas, no los voy a estar aburriendo con de dónde vienen los datos, qué censo los hizo, en qué se basan, qué tipo de personas están contándose, el usuario casual, el usuario duro de internet en pornografía. Pero los números redondeados y estimados de personas que están utilizando pornografía o consumen pornografía de una forma más o menos regular son 40 millones de personas. Y ustedes ya escucharon de nuestro hermano Víctor Alejandro hace 15 días el grave problema que tenemos en México al ser el productor número 1, productor, no consumidor, productor número 1 de pornografía infantil. México, hermano, está con un grave problema en esta situación, y no les estamos dando los números con el propósito de asustarlos, les estamos dando la realidad de lo que estamos pasando en nuestro país. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer en este día? Bueno, lo que vamos a hacer es una comparación entre el efecto que tiene el uso de las dos drogas principales y sus derivados, sus semejantes, y el efecto que tiene el uso de la pornografía. Así que lo primero, o una de las primeras que vamos a platicar, vamos a poner aquí cocaína, que es una droga que explotó su uso en los 60s y 70s y se hizo en los 80s la droga de los ricos. Pero de los 90s para acá es una droga que por la amplia distribución y la amplia oferta ha bajado su precio, y la calidad de estos productos, todos conocemos a los capos colombianos y todo este tipo de cosas y cómo se satura el mercado. Pero básicamente esta droga está accesible para mucha gente en maneras que no lo era en los 60s, en los 70s, en los 80s. Y vamos a compararla con la heroína. ¿Sí? Otra droga muy antigua. Esta es conocida en sus formas más básicas en Mesoamérica y en América del Sur. Todos hemos escuchado las culturas precolombinas, ¿verdad? En Perú y en Bolivia, cómo mastican todavía algunas culturas esta hoja de coca para poder mitigar un poco los efectos de la altura en las zonas donde ellos vivían. Y los indios, antes de que vinieran los españoles, masticaban la hoja de coca. Pero la heroína tiene registro mucho más atrás, en Medio Oriente, con una de sus primeras fuentes, que es el opio, que viene de una flor que se llama amapola. Esto ha explotado tanto que México lamentablemente se ha convertido ya ahora en creo que es el tercer exportador a nivel mundial de los productos opiáceos. Los primeros vienen de Afganistán y estos países en Medio Oriente. Lo que nos interesa a nosotros ahora es entender lo siguiente. Básicamente, la cocaína cae dentro de los grupos de drogas, y esto es bien general, insisto, es bien general. Son el tipo de drogas que se llaman estimulantes. El efecto que tienen en las personas que consumen estas drogas es básicamente un efecto estimulante. Es decir, la gente que consume
estas drogas altamente adictivas son personas que al utilizarlas obtienen un empujón hacia arriba, les da para arriba. Ellos en su uso de la droga se sienten alertas en sus sentidos. Quiero explicar que esta droga no relaja, pues. Si tú ves a alguien que anda así, ¿verdad? Viendo para arriba y haciéndole así, no es usualmente cocaína, excepto en cuestiones de sobredosis, porque la cocaína es básicamente un estimulante y tiene un efecto directo en que incrementa. Entonces voy a poner aquí esta figura del más, un elemento químico que se llama dopamina en nuestro cerebro. Y la dopamina tiene esta facultad de alterar nuestro sentido y hacer las conexiones entre los neurotransmisores de nuestro cerebro dispararse rápidamente. Es como si tu cerebro y el mío obtienen información a través de cualquiera de los medios con los que nuestro cuerpo interactúa y nuestro cerebro lo procesa, ¿sí? En este momento usted está sentado y le voy a pedir que dirija su atención a la planta de sus pies. Usted no estaba consciente de la planta de sus pies, pero en este momento dirija su atención a la planta de sus pies y la va a empezar a sentir. Y algunos de ustedes sienten el talquito ahí de los calcetines, otros espero que no sientan mojadito, ¿verdad? O tu niño te echó ahí el café. Pero ¿qué estás haciendo? Si mueves los dedos, esa sensación en los dedos de tus pies viaja a través de los nervios, es interpretada por el cerebro a través de las conexiones entre los neurotransmisores de tus y mis neuronas, y la dopamina lo que hace es que acelera esas conexiones. Es como si fuese un aceite entre los neurotransmisores, de manera que es un estimulante. Esa sensación de los pies cuando estamos con mucha dopamina nos haría sentir, ¿verdad? Así como que mis pies. Ahorita no sé quién de ustedes esté emocionado por mover sus dedos de los pies, pero lo que causa es eso. Cierre sus ojos un momento. Confíe en mí, no le vamos a echar agua ni nada. Cierre sus ojos. Ahora, en ese momento que usted cierra sus ojos, si solo me está escuchando, el sonido que viaja a través del aire llega a sus oídos, está rápidamente siendo interpretado al entrar por su canal auditivo, todas las maravillas que hay en el oído, pero al final de cuentas se convierte en impulsos eléctricos que viajan a tu cerebro, se conectan con los neurotransmisores en tu cerebro y son interpretados. El efecto de la cocaína altera eso de tal forma que tú podrías, si me permite ilustrarlo, empezar a escuchar cosas de maneras que no se escuchan normalmente. Entonces me voy a callar unos segundos y a ver qué escuchas. Nota que empieza a poner atención en cosas que no escuchaba antes. Ahora, abra los ojos. Y usted abre los ojos y recibe luz inmediatamente, ¿cierto? Que es interpretada por el nervio óptico a través de las pupilas y cómo atraviesa el iris y se vuelve a convertir en un impulso eléctrico que es interpretado por el cerebro. Y como en esta pared que tenemos acá rebotan todos los colores y solo se absorbe el blanco, la vemos blanca, pero nuestro cerebro la está interpretando. ¿Qué hace este tipo de drogas? Este tipo de drogas estimula tanto todos los sentidos que decimos así, a la gente que usa esas drogas les da para arriba, los altera. Y esto implica una alteración en las emociones porque lo que hace es disparar la dopamina. Entonces, si yo pusiera aquí una figura, si este es nuestro estado normal, aquí le voy a poner una N, este es nuestro estado normal,
El efecto que tiene la cocaína en las personas que la consumen es que les lanza un disparo aquí, los manda para arriba en cuanto a una sobreestimulación, porque es un estimulante. Lo interesante que sucede con estas drogas es que es una sustancia altamente adictiva, porque son sustancias que mientras avientan el golpe a la persona y le hacen recibir estímulos de una manera más abierta, aunque es artificial, esta situación de arriba en la que está la persona no es permanente, es un estado artificial alterado del estado normal de la persona, y lo que sucede es que esto baja. Pero ¿qué es lo interesante? Cuando nosotros revisamos, el cuerpo mismo produce algo que se llaman endorfinas. Esta la voy a escribir, aquí es dopamina, aquí voy a escribir algo que se llama endorfinas. Las endorfinas tienen precisamente un efecto relajante que da satisfacción. Las personas que consumen este tipo de drogas como la cocaína, que son estimulantes, la cafeína, por ejemplo, es un estimulante. Y la mayoría de nosotros bebemos café en esta cultura, ¿cierto? O algunos que tomen Coca-Cola, o peor si es Red Bull y ese tipo de cosas, están llenísimos de estimulantes. O perdón la marca, pero cualquiera de esas bebidas energéticas, ¿no? Ya les di alas a algunos, pero lo que quiero que me entiendan es que son estimulantes, y los estimulantes disparan el nivel de dopamina, y entonces nos sentimos artificialmente alertas. Dije artificialmente porque no es un estado real de estar alertas. La persona está siendo, a través de la droga, sobreestimulada a un nivel de percepción y de alerta que no es normal. Lo interesante es que cuando baja este viaje que la persona se dio, no regresa aquí, lo deja, déjenme usar esta figura, aquí con un nivel de insatisfacción que sí produce la endorfina, y por no tener satisfacción, la persona quiere repetir ese nivel de altura. Entonces vamos a pensar que es una persona que usa por primera vez esa droga. Y la gente que, yo no tengo experiencia con estas drogas, pero la gente que la usa dice que es un viaje para arriba inigualable, dicen ellos. Y lo que causa la droga es que quieren repetir ese viaje. El engaño aquí sucede cuando ese viaje, ese lanzarlos en la montaña rusa para arriba, nunca más se puede volver a repetir. Nunca más. Entonces los deja con este sentir de insatisfacción en este nivel, y entonces cuando la persona vuelve a usar droga, lo deja allí, vuelve a caer a un nivel de insatisfacción, y cuando vuelve a usar droga lo deja ahí, y cuando vuelve a usar droga lo deja ahí, y nunca se repite. Y esto es lo que causa la adicción, el anhelo de siempre volver a repetir esa experiencia de haber liberado tanta dopamina que no se regula con las endorfinas normales que el cuerpo produce. ¿Ok? Ahora, lo interesante aquí, o algo de lo muy interesante, es que es un estimulante de un químico del cuerpo. Entonces es un químico externo que se introduce en el cuerpo humano y causa que los químicos del cuerpo se disparen, y esas conexiones entre nuestras neuronas estén tan activas que la persona se alerta. Entre estas dos drogas, 1.9 millones de usuarios en el mundo, sumamente peligrosa, y derivados de estas drogas sumamente peligrosos precisamente por el efecto adictivo que tienen. Doble, es una adicción psicológica y es una adicción fisiológica. Se modifica el cuerpo de tal manera que la persona se hace adicta físicamente a esto. Muchachos, jóvenes, aléjense de estas cosas. Te ofrecen, te dicen, te hablan, te platican de que esto es lo mejor. Es bien peligroso, especialmente porque la gente que entra y prueba esto piensan que va a ser un asunto de una sola vez,
y no entienden el gancho tan peligroso que tienen estas drogas, porque es lo que producen adicción. Y esto, por supuesto, puede llegar hasta grados donde las personas, para lograr este tipo de experiencias, caen en lo que se llaman las sobredosis. ¿Por qué se dan las sobredosis? Porque si aquí, ¿verdad? 0.3 gramos producían este efecto, la persona va creando tal tolerancia que después ocupa el triple de la cantidad para obtener la mitad del efecto, porque causan tolerancia en el cuerpo. Es un asunto serio. No estamos hablando de las drogas aquí, pero digo, si te sirve y quieres más información, hay por todos lados información correcta, bien hecha, bien estudiada. Muchachos, no le vayan a preguntar al distribuidor del barrio. Por favor, hablen con sus papás, platiquen con personas que sepan del tema. Lo que menos debes hacer es probarla para enterarte. Esto es serio, es veneno, es peligroso y es sumamente importante que tengamos en cuenta eso. Ahora, ¿qué pasa con la heroína? La heroína es un grupo de drogas que se llaman opiáceos. Hay medicinas que se hacen de un derivado de la amapola. Lo interesante del tipo de drogas como la heroína es que la heroína produce endorfinas, y al contrario de la dopamina, si tú tienes aquí esta línea de cómo tú eres normal, esa N representa tu línea normal. ¿Qué hace un estimulante? Te pone en un estado alterado artificial en el que parece que estás alerta. En realidad es artificial, insisto, pero te parece que estás alerta por la dopamina. ¿Qué hacen los opiáceos? Derivados de la amapola, de donde viene el opio, muy antiguo, y sobre todo heroína. Lo que hacen es que al producir morfinas, estos en lugar de ponerte arriba, te dan el bajón. O sea, tienen un efecto relajante. Las personas que usan heroína, que es también altamente adictiva, lo que sucede es que produce en la persona que la consume una explosión de endorfinas que causan un relajamiento, y voy a usar la palabra artificial. No es que la persona está más tranquila, no es que la persona ahora está en paz, no es que se relaja. Puede seguir igual de alterado, igual de deprimido, puedes seguir igual de desesperado y de frustrado, pero produce artificialmente un efecto relajante. ¿Qué sucede con estos opiáceos? Lo mismo, produce un efecto relajante y cuando estás regresando a tu estado normal, te deja insatisfecho y te buscas, la persona adicta busca regresar a repetir ese efecto. Y obviamente sucede básicamente lo mismo que pusimos aquí. Cada vez, esto es la tolerancia, la persona busca lograr el mismo efecto del inicio y repite la conducta. La heroína altamente adictiva y sus derivados y drogas de las que no podemos platicar hoy, sintéticas que están produciéndose hace unos 15, 20 años, unas que son nuevas en polvo, en pastillas, y tienen este problema, tienen estos efectos altamente adictivas y muchas de ellas bastante peligrosas. Las dos producen tolerancia química, es decir, la persona obtiene un levantón con cierta cantidad y para lograr algo parecido a eso ocupa a incrementar la dosis, o obtienen un bajón con los opiáceos y para repetir la experiencia necesitan incrementar las dosis. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la pornografía? Dice, nada, hermano, muchísimo. Hoy tenemos estudios neurológicos, psicológicos, de los efectos que tiene el uso de la pornografía en las personas.
Y como te decía, tengo desde el artículo original que escribe un neurocientífico de la Universidad de Yale y cómo el otro le debate, pero luego se hicieron escaneos, imágenes del escaneo del mapeo cerebral, desde eso. Pero insisto, aquí por la dificultad de la luz no se los podemos mostrar, pero esencialmente la pornografía tiene esta característica. Hay una etapa en la respuesta sexual humana que vamos a llamar aquí, ya no sé ni dónde escribirla, pero la vamos a poner en verde por aquí. La excitación. Luego tenemos, como somos creados por Dios, el orgasmo. Y luego una etapa que llamaremos aquí, tiene diferentes nombres, depende de lo técnico que ustedes se quieran poner. Resolución. La resolución. O sea que si hiciéramos una curva de la respuesta sexual, por ejemplo, de un varón, las vamos a ver después en detalle. Aquí, ¿dónde la escribo, hermanos? Bueno, imagínense ahí la pared de atrás, ¿sale? Las dos columnas que ustedes ven ahí atrás. La respuesta sexual de un varón es que la curva empieza en el piso aquí y más o menos a un tercio el varón puede disparar su respuesta sexual hasta llegar al techo, que sería el clímax o el orgasmo, y luego bajar a la mitad de las dos columnas a la etapa de resolución o reposo. Es decir, el varón tiene en su respuesta sexual la capacidad de, en un asunto de 5 a 10 minutos, estar en la posibilidad de alcanzar el orgasmo y en 5 o 10 minutos terminar con ese climaterio y llegar a la etapa de resolución e irse a trabajar. ¿Me expliqué? Entonces, un varón normal, sano en su respuesta sexual, puede andar en la calle, ¿verdad? Y ir a comerse unas gorditas, y en 3-5 minutos puede estar en capacidad de tener una relación sexual que termina en un orgasmo, y en 5-10 minutos puede terminar eso e irse a jugar fútbol. ¿Me expliqué? Perdón que no sea más gráfico, pero espero que me explique. ¿Cómo es la respuesta sexual de la mujer? En el caso de la mujer, esa curva que en el varón en esta primera sección llegó hasta el piso, hasta el techo, perdón, en un instante, la curva de respuesta sexual de una mujer normal sana es más lenta. Mucho más lenta, toma más tiempo, ocupa más procesos de excitación o estimulación para que llegue hasta el climaterio, por donde termina más o menos la pantalla que ustedes ven ahí arriba, y entonces se da el orgasmo, y esa etapa de resolución es larga hasta el punto que se puede salir de la columna. O sea, son curvas de respuesta sexual bastante diferentes. El varón podría, por la forma en que somos diseñados, estimulados visualmente, tener una relación sexual o estar listo para una relación sexual con el orgasmo en asunto de 10 minutos, y una mujer en una situación normal ocupa 40-30 minutos para estar en la posibilidad de alcanzarla. ¿Qué es lo que sucede con los usuarios de pornografía? Sucede que en la etapa de la excitación, lo que se está liberando en tu cerebro, ¿qué piensan que es? A ver, ¿qué se liberará en el cerebro cuando el esposo ve a su esposa, verdad? Y que la esposa camina sexy, ¿verdad? Aunque esté con la escoba, pero está sexy. ¿Qué se libera en el esposo? ¿Qué opinan? ¿Dopamina o endorfina? A ver, los veo, endorfina, ¿verdad? Endorfina. Estimulación, excitación. La esposa piensa en su esposo abrazándola con una flor, y ¿qué se libera? Dopamina, porque la dopamina es un estimulante, ¿sale? Entonces todo este proceso de excitación produce dopamina. ¿Qué efecto tiene la dopamina? ¿Qué efecto tiene la dopamina? Nos alerta. Entonces, ¿cómo está un esposo cuando ve a su esposa? Sí, mi amor. Y le hace con el dedito así en la oreja. ¿Cómo está un esposo
cuando va a prepararse con su esposa para una relación sexual. Sube al ropero que nunca se había podido subir. ¿Me entienden? Nuestras pupilas se dilatan, ¿cierto? Nuestra piel se hace hipersensible. ¿Me estoy explicando? Sentimos hasta los dedos de los pies. Oímos todo. Cómo respira. Nuestro sentido del olfato. ¿Ven el efecto? ¿Sí? Los casados dicen, yo soy adicto a mi esposa. Amén. Siga adicto. Pero quiero que me entiendan. Y otra vez, por consiguiente, ¿te imaginas a un jovencito que ve a una chica que le gusta, guapísima, y se acerca a la chica y ¿cómo te llamas? No, pues yo me llamo Julieta y tú, yo Romeo, ¿verdad? Y empiezan a platicar y se gustan y luego se para el muchacho allí y le hace así y roza su codo con el de ella. Eso, ya me entendieron, muy bien. Ya no me hagan explicarles. ¿Qué está produciéndose ahí? Dopamina. Por eso la gente dice, estás bien dopado. Anti-doping. Algunos de sus hermanas se lo van a hacer al esposo, ¿verdad? De ahí viene, de un efecto de alteración. Entonces, ¿qué es lo interesante? Aquí lo que estoy explicando es la respuesta sexual humana. En la respuesta sexual humana, entonces, cuando viene la etapa de excitación, lo que se produce en el cuerpo es dopamina. Y al producirse dopamina, la manera maravillosa en que Dios ha diseñado nuestro cuerpo tiene efectos. En el caso del varón se produce una erección en la que el cuerpo, de una manera, una ingeniería perfecta, dirige sangre hasta el glande del pene y el pene se hace erecto. Incrementa el tamaño, todas las funciones, los testículos se preparan para poder lanzar el esperma, toda una preparación porque todo el cuerpo se prepara y se altera. ¿Para qué? Para la relación sexual. Fuimos diseñados para responder sexualmente por Dios. Pero quiero repetir y hacer el paréntesis. Esta respuesta sexual, con su excitación, el orgasmo y la etapa de reposo o la resolución, son buenas, son creadas por Dios. Pero aquí está la clave. Son diseñadas para que esto se viva, se disfrute con tu esposo, con tu esposa, que es un compañero que prometió amarte todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe, delante de Dios. Esto es padrísimo. Mira, me da pena decir esto y me siento raro, pero es en una comparación a esto. Lo que la gente busca artificialmente con esta droga, Dios ha diseñado tu cuerpo para que lo produzca naturalmente. Ponte a pensar en eso. Pónganse a pensar en eso. Dios ha diseñado tu cuerpo para que naturalmente, de la forma correcta, en un contexto de amor, de una relación para toda la vida, tu cuerpo produzca eso. Por eso les dije la semana pasada, aquí pusimos grande, ¿el sexo es adictivo? Sí, ¿por qué? Por esto. Así como la gente se hace adicta a estas cosas artificiales para producir un resultado artificial, no real, las personas que se involucran y descubren el poder que tiene la sexualidad humana, se hacen adictos. Entonces por eso dijimos, ¿es bueno que el esposo se haga adicto a su esposa? Sí, claro. Y la esposa que se haga adicta ella a su esposo, porque ese es el plan de Dios. Y ahí sí les decimos, hermanos, es más, dense un día una sobredosis, córranle, diviértanse. ¿Qué es lo peor que te puede pasar, no? O sea, en el contexto del matrimonio. Ahora, ustedes, hermanos, ya están pensando del otro lado de la situación y se imaginan lo grave que es. A ver, escúchenme aquí. ¿Se imaginan lo grave que es un jovencito de 13 años que va descubriendo este disparo y que no tiene control, dominio propio, y luego conoce a Julieta y se rozan el codo
y luego después se pegan más juntitos, ¿verdad? No hay nadie en el metro, pero ellos están así, ¿verdad? Juntitos. Y después se gustan y ¿quieres ser mi novia? Sí. ¿Quieres ser mi novio? Sí. Y luego se abrazan y después se dan un beso. ¿Entiendes qué está pasando ahí? Están agarrando como si fuera esta droga. Y cuando no tienen control, cuando no saben lo que están haciendo, cuando el cerebro todavía no conecta con otras partes del cuerpo, ¿verdad? Cuando las neuronas se pelean con las hormonas. Imagínate lo serio que es. Por eso lo que ocupamos entender aquí es que la respuesta sexual humana es que cuando una persona nos empezamos a excitar sexualmente, nuestro cuerpo dispara dopamina, pero para todos lados. Y vemos hermosa a la esposa aunque traiga los tubos de la bruja del 71. Y ay, mi amor, esos tubos. ¿Por qué? Porque estamos en ese estado dopados. Por eso la Biblia habla en Cantares, ¿se acuerdan haberlo leído? Embriágame de amores. Para que vean que la Biblia no es... La Biblia es la palabra de Dios, es viva, es eficaz, tiene la información verdadera allí, no esconde nada. Estoy ebria de amor, diría la frase en Cantares, porque produce este efecto. ¿Qué es lo que pasa después? Viene la etapa del climaterio o el clímax, que se llama el orgasmo, masculino o femenino. Lo interesante, ustedes díganme, si la excitación produce dopamina que nos da el levantón, y luego se da el orgasmo, que es la etapa del climaterio, del clímax, de la culminación, del ápice de la respuesta sexual. Lo que sigue después es la resolución o una colina de bajada, como si fueses subiendo la montaña rusa. Esa es la excitación, y cuando estás justo arriba es el orgasmo, y luego viene esa bajada, ¿verdad? ¿Qué creen que se produce en la etapa de resolución? Endorfinas, un sentir de relajación que se quiere obtener con estas drogas de forma artificial. Voy a repetir lo que estoy diciendo. La respuesta sexual humana en la excitación produce dopamina. Luego viene el orgasmo, ¿verdad? Que es donde se da la culminación de esta etapa de excitación. Y luego viene una etapa de resolución donde se regresa a la normalidad la respuesta humana. Y estamos diciendo que la cocaína produce dopaminas, y esta dopamina causa un efecto estimulante de pelar los ojos, ¿verdad? Y de estar sobre estimulado. Y luego estamos diciendo que la heroína produce endorfinas que hacen que la persona se relaje, ¿verdad? Y ahí sí ven colores y hablan así, todo eso. Con los opiáceos. Y lo que te estamos explicando es que la respuesta sexual humana en una etapa produce dopamina en la excitación, se da la resolución, se da el orgasmo, y luego se producen endorfinas en la etapa de resolución. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos algo que se llaman, el término existe, polidroga. Una polidroga. La gente hoy se droga con estimulantes o se droga con relajantes, digamos, opiáceos y montones de derivados. Pero quiero que me entiendas esencialmente que están buscando. Están buscando este estado de sobreestimulación o este estado de sobrerelajación. Y tu cuerpo y el mío fueron diseñados para producir eso. En un contexto de amor, no de soledad, en un colchón mugroso, en un picadero. No fue diseñado, no fuiste diseñado para experimentar estas cosas con gente extraña. Fuiste diseñado para experimentar esto con el amor de tu vida. Una persona que Dios ha preparado para ti en un contexto de una relación de amor para toda la vida, de fidelidad. Un contexto donde ustedes son una familia independiente.
Han prometido que estarán juntos todos los días de su vida. Han unido sus proyectos a los proyectos de Dios y se conocen y son más íntimos que nadie más. Ahí Dios dijo, ahora sí, hijo, ¿cuál quieres? Pues las dos, Señor. Sale, las dos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es el cuerpo humano como Dios lo diseñó, es fascinante. Ahora, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque si el sexo es una polidroga que produce ambos efectos, ¿qué pasa con la pornografía? La pornografía es igualita a la cocaína y a la heroína porque produce estos efectos, pero de forma artificial, pirata. La persona está siendo excitada con alguien que no conoce, no en un contexto de amor ni de relación de matrimonio, y es una excitación donde la persona aplasta un botón y ya está ahí alguien, una imagen que causa la excitación. Normalmente hay un orgasmo solos por a través de la masturbación y luego se da una etapa de resolución cuando es pornográfica llena de culpa. ¿Qué es eso? Eso no es lo que Dios diseñó. Una excitación falsa con una persona que no se conoce, un orgasmo solo, producido personal, autoproducido, y una etapa de resolución llena de culpa y de vergüenza. Eso es la pornografía. ¿Y dónde se pone aquí interesante? Los neurólogos han descubierto con escaneos, aquí no es mi abuelita me contó, hay estudios y claro, amamos a las abuelitas, pero me entiende, estos son estudios científicos que se han hecho que explican que la materia orgánica física, la materia gris de nuestro cerebro cambia con las personas que utilizan pornografía. Y vi un ejemplo que trae un artículo explicando neurológicamente cómo funciona nuestro cerebro y quiero presentárselos a ustedes. Imaginen que esta plataforma es un bosque o el cerrito de tu pueblo, ¿sale? Y está lleno de matorrales, hierbas, árboles. Y aquí vives tú y allá del otro lado hay un manantial en el que tú te quieres bañar o quieres tomar agua, ¿sale? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando tú la primera vez te mueves de tu casa a ese manantial, obviamente lo que tú tienes que hacer es buscar un caminito, ¿no? Entonces quizás la primera vez te vas por aquí por la orilla y brincas un tronco y luego te pasas por abajo de otro tronco y le das la vuelta de un matorral, te subes una piedra y luego pateas unas plantas por ahí y llegas a ese manantial. ¿Qué sucede si descubres que en lugar de hacer todo eso, hay otra ruta por allá en la que hay unas plantas muy grandes con espinas, pero que una vez que las quitas puedes llegar más rápido? ¿Qué pasa la primera vez? Pues te rasguñas, te picas y todo, pero pasas una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez. ¿Qué empieza a suceder con ese caminito? ¿Crecen las plantas ahí igual? Se va formando una vereda, ¿no? Eso es lo que pasa en nuestro cerebro. En nuestro cerebro, si nosotros pensamos en sexualidad, en un cerebro sano, bíblico, como Dios nos ordena, yo pienso en mi sexualidad y pienso en mi esposa, en cuánto la amo y en cuánto me ama ella a mí y cómo podemos disfrutar de lo que Dios ha diseñado en el contexto del matrimonio. Y sé que necesito brincar la piedrita y pasarme por abajo del tronco y hacer esto y pasarla y subir la piedra hasta llegar. Pero ¿qué sucede con una persona que usa pornografía? La persona que usa pornografía está comprobado que si su cerebro es como un bosque, se empiezan a crear rutas para producir excitación, orgasmo y resolución, rutas que no estaban transitadas antes. Es decir, el mapeo de nuestro cerebro se reconfigura y empezamos a buscar satisfacer esto a través del medio de la pornografía. O sea, se lo digo así: el esposo sabe, voy a usar el ejemplo del esposo,
que para llegar a esto con su esposa necesita trabajar, necesita estar bien en su relación con su esposa, necesita bañarse, necesita tener una salud básica normal, necesita hablar con ella, flores, necesita amorcito, ¿cómo estás? Si no están bien, esto no pasa como debe. ¿Me estoy explicando? El esposo sabe eso, pero ¿qué piensa el usuario de pornografía? ¿Qué se necesita para lograr eso? Un mouse, una página de internet. Tac, tac, 3 clics, comprar una revista, sacar un video, excitación, orgasmo y resolución. Sin problemas. Nadie me reclama. Eso no huele feo. Eso no tiene todo el trabajo de la semana. Eso no es un asunto enredado. Entonces el cerebro, no estoy hablando de psicológicamente tiene efectos enormes, pero nuestro cerebro se reconfigura para que ahora esta respuesta sexual la persona solamente la obtiene si sigue esa ruta. ¿Me estoy explicando? ¿Más o menos? Vamos a pensarlo de otra forma, vamos a verlo de otro ángulo. Un esposo, una esposa que han estado trabajando en su relación, hablando de la sexualidad, entienden que implica todo este trabajo durante el día para que la pareja pueda llegar a tener una relación sexual. Imagínate cuando vienen los hijos, ¿verdad? Tú quieres tener relaciones sexuales con tu esposa, tu esposo, y los niños están brincando en la cama, ¿no? Papá, hijo, vete a acostar, córrele, ¿verdad? Y papá. Entonces tienes que trabajar duro para ponerlos a correr 70 vueltas a la manzana, para que cuando llegas estén cansaditos y se duerman. ¿Entiendes? ¿Qué pasa con la persona que usa pornografía? El varón que usa pornografía o el varón que no entiende esto, llega con su esposa, a ver, ya rápido, quiero tener relaciones sexuales. La usa y la desecha. ¿Por qué? Porque en su cerebro esa es la ruta para obtener esto. ¿Me estoy explicando? Y si la esposa se opone, ¿podría violentarla? Sí, porque su cerebro ha aprendido por usar pornografía que la mujer está siempre dispuesta. Es un objeto que está ahí siempre deseosa. Y eso no es real. Eso no es cierto. Pero especialmente el varón que ha sido engañado con esta idea, cree que va a llegar a su casa y su esposa después de haber estado 14 horas lidiando con 3 monstruitos, ¿verdad? Va a estar la esposa así, ¿verdad? Con toda la ropa que ve en la pornografía y con la actitud que ve en la pornografía. Y entonces el varón llega y quiere usar a su esposa como si fuera una droga. Y se generan los problemas. Solo te estoy dando una área. ¿Cuál es la más común? La más común es esta. Viene el joven, usa pornografía, se da la excitación, en un instante se masturba, varón o mujer, y en asunto de un instante obtiene la gratificación sexual a través del orgasmo. Se da la etapa de resolución y se va. ¿Qué sucede cuando llega a una relación sexual real con su esposa? Lo que sucede es algo que se llama, es uno de los efectos más comunes, comprobado por sexólogos, por urólogos, se llama eyaculación precoz, que es en estas curvas que te platico de excitación sexual, empiezan los dos juntos y cuando la esposa apenas va dando 3 pasitos, el esposo ya terminó. Y la esposa dice, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿Qué hubo? El esposo dice, nos vemos mañana. ¿Me das un café? Préndele el foot. ¿Por qué? Porque debido a esa sobreestimulación, a ese efecto en el cuerpo, el varón no puede sostener su excitación sexual hasta el punto de proveer satisfacción a su esposa y después proveer satisfacción para él y tener resolución juntos. Porque sucede que para la gran mayoría del orgasmo femenino se necesita el pene erecto. ¿Me entiende? Entonces, el asunto ahí es que los esposos tienen que trabajar en eso.
y van aprendiendo juntos a conocerse y a descubrirse y decir, ¿sabes que esto no funciona? Esto sí funciona, esto sirve, esto no sirve. En ese, déjeme decirlo, juego de esposos, de saber cómo pueden disfrutar mejor. Pero ¿qué sucede con alguien que llega con esta mentalidad? ¿Te imaginas a alguien que llega con esta mentalidad? Les voy a dar otro punto de vista. Muchachos aquí menores de 15, levanten la mano nada más para darme una idea. Menores de 15. Ahora levanten la mano más alto los mentirosos, ¿verdad? Menores de 15. Bien, ahí atrás. Muy bien. Ok, Isaac, ¿cuánto te tardas en hacer palomitas? ¿De qué tipo? Las de hoy. 3 minutos en hacer palomitas. ¿Alguna hermana mayor de 70? ¿Una hermana mayor de 70? ¿Mayor de 60? ¿Quién da menos? ¿50? No queremos avergonzar a nadie. Nada más pregunto, ¿se acuerdan, hermanas, cuánto se tardaban en hacer palomitas? ¿Se acuerdan? Sacar el sartén. Le prendes al sartén y ahí estás esperando que el sartén se caliente. 1 minuto y medio. Luego echas aceite al sartén. El aceite se calienta y luego agarras y abres una bolsa que trae maíz palomero. Mucha gente no sabe qué es eso. Maíz palomero. Y agarras un puñito, no podía hacer mucho, ¡trax! Lo echas y le pones la tapita. No, todavía no, ahí tienes que estarte tantito. Cuando oyes ¡pac! Ahora, quizá los muchachos están diciendo, ¿qué? Hacer palomitas es y en lo que las palomitas se hacen, pusieron 4 estados de Facebook, le comentaron a 7 amigos, hablaron a su vecina, hicieron una tarea, así dicen ellos, ¿no? ¡Pip! Salen las palomitas y las abres de volada. 3 minutos. Dile a un joven que hace una palomita en 3 minutos que haga palomitas así. Cuando le prenden, tira el sartén, ¿no? Aceite. Y luego ya que todas ahí, ¿verdad? Ya le estuviste moviendo, ya hasta pones música de salsa para estarle moviendo a las palomitas. Ya que le abres, ¡pum! Unas brincan. Es muy divertido. Algún día hagan palomitas con sus hijos así. Pero ya que hacen esas, te das cuenta que unas se quemaron y otras salieron crudas y otras... Pero y luego hay que echarle sal a las palomitas, ¿no? Y saben diferente. Es lo mismo. Un joven que ha usado pornografía, cuando llega a una relación sexual real con su esposa, quiere un microondas. ¿Qué no es así esto? ¿Qué no es así ya rápido? ¿Qué no tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro? ¿Y qué no haces así? ¿Qué no todas las mujeres hacen eso? No, porque tú has sido engañado con la pornografía, haciéndote creer que eso es un asunto así, artificial. Llegas, se da la curva de excitación, se da el orgasmo y viene la resolución. Así. Y es más, al alcance de tu mano. Solo hay que pagar, solo hay que dar un clic, solo hay que hacer un truco por ahí y está al alcance de la mano. Eso es completamente falso e irreal. Tan diferente como hacer palomitas de microondas o hacer palomitas en sartén. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, saben hacer tortillas? La gran mayoría, de maíz o de harina, saben hacer tortillas, ¿no? Orina es otra, es del norte esa. Mi esposa hace unas tortillas muy ricas de harina. Harina. Nos gustan mucho esas, están muy ricas. Pero mire, no es lo mismo ir a la tortillería, 1 kilo de tortillas, te lo envuelven, 11 pesos, vámonos. ¿Se acuerdan, hermanas, moler el maíz? Dice, moler el maíz, no, hermano, no es para tanto, yo compro maseca. Pero piense, moler el maíz y unos granitos y molerlo tantito y agüita y cal hasta que salía masita por acá y luego esa ya y en el comal y había que prender el comal con leña. ¿Te imaginas? Una persona que está acostumbrada a comprar tortillas al instante, cuando llegue allá a un pueblo a hacer tortillas, se desespera. Lo quiere dejar. Perdónenme las comparaciones, pero espero que les ayuden. Una persona que ha consumido pornografía es una persona que tiene un
con un concepto falso de lo que es una relación sexual. En los casos más comunes, la pornografía produce eyaculación precoz, produce impotencia, produce frigidez en las mujeres, tiene una cantidad de efectos enormes. El asunto es que la persona que usa pornografía ha creado un circuito neurológico nuevo para la respuesta sexual humana. Y eso es lo que tenemos que ver, porque llega a la sexualidad y a la relación sexual con las normas y las expectativas y los estándares de la pornografía, no con las normas y los estándares y los patrones de la relación sexual sana. Llega con patrones de pornografía. Ahora, ¿se acuerdan qué dijimos que produce la dopamina cuando sube? Excitación. Y luego, ¿qué significan estas rayitas? ¿No se acuerdan? ¿Que crea qué? Tolerancia. ¿Sabías que la pornografía crea tolerancia? Vamos a hablar de eso más adelante. Pero mire, un jovencito, y lo hablo claro, ¿sale? No quiero ser vulgar con lo que quiero explicar aquí, pero lo tengo que decir muy claro. Un jovencito en la primaria, en la secundaria, sus amigos le enseñan por primera vez una imagen, sea mujer o varón, una imagen de una persona desnuda. Sus papás lo habían guardado, lo habían cuidado, habían tenido cierta precaución respecto a lo que estaba expuesto, y a veces, si no hay información, se presenta esa imagen ahí. Un niño de 9 años, 11 años, que ve por primera vez, un varoncito, una imagen de una mujer sin ropa, de una mujer desnuda, se da este proceso, ¿sí? Unos años más adelante, por información que no viene de sus padres, de su familia, puede aprender la masturbación y se da resolución. Pero escuche, un niño de 11 años, un niño de 12 años, 13 años, una señorita, puede tener estas tres cosas con la imagen de una mujer, presento ese caso en un varón, de una mujer desnuda. Pero ¿qué pasa? Como la dopamina y las endorfinas producen tolerancia, cuando esa persona va creciendo, ya no le basta ver la imagen de una mujer desnuda. Ahora quiere ver a dos personas en interacción. Sigue la misma ruta, se va pavimentando esa ruta, y cuando quiere obtener el mismo efecto, ya no le basta ver a dos personas en una relación sexual. Ya requiere ver cosas más gruesas, más duras, más complicadas, más oscuras. La pornografía tiene el mismo efecto. Lo que en un momento estimula a una persona, un mes después, esa misma persona necesita ver cosas más oscuras. Y es donde encontramos todo ese nivel gigante, horrible de fetichismo, de perversiones, que quiero que me escuchen, por favor. Si no has escuchado nada de lo que he dicho, escucha esto. Una persona que usa pornografía nunca termina solo en eso, porque la pornografía produce tolerancia y es adictiva. Entonces la persona que ahorita está consumiendo en su computadora pornografía suave, esa persona después empieza a darle clic a sitios que traen cosas más oscuras. Y esa persona que está consumiendo eso, ahora está pensando en darle clic a sitios que jamás aquí en su vida había pensado que iba a estar viendo. Y aquí veía una mujer desnuda, aquí ve pornografía, personas sosteniendo relaciones sexuales, acá ve pornografía homosexual, bestialismo, fetiches, necrofilia, pedofilia. Tú dices, no, yo nunca haría eso. Esas personas empezaron aquí. No se puso freno, no se dio verdad, no se enseñó la palabra, y hermanos, es un desfiladero, es un precipicio. Les vamos a hacer un dibujito aquí en la próxima ocasión de cómo funciona nuestra sexualidad, y mi intención es que tengan bien claro, muchachos, hermanos, no es inocente agarrar nada más y darle clic ahí a un sitio. No es inocente, es peligroso. No soy alarmista. Si tú me platicas, mire, yo he hecho esto,
no me asusta lo que me digas, pero tampoco es la mentira que nos dicen que no pasa nada. Ese es un asunto privado de tu preferencia sexual, de tu libertad. Y sí, somos libres, sí podemos escoger nuestra preferencia, tenemos preferencias, claro, no quiere decir que Dios las apruebe, pero tenemos esa posibilidad. Pero eso no quiere decir que eso es como Dios lo diseñó. Entonces, vamos a sonar la primera alarma hoy, ¿sale? La primera campana, el primer foco rojo a aquellos de ustedes que están con curiosidad viendo sitios de internet, recibiendo videos, comprando revistas o lo que sea. Te vamos a ayudar, este es el lugar correcto para ayudarte, pero tienes que empezar a entender qué características tiene la pornografía. Y si sus hijos están consumiendo, de hecho, es raro que si tu hijo tiene 12 años nunca haya visto una imagen. Te apuesto que ha visto más de lo que te imaginas. Más de lo que te imaginas. A veces hasta chiquillos de 9 años les dices cosas ahí y los chiquillos lamentablemente han sido expuestos a mucha suciedad, mucha mugre que no ocupan a esa edad. Entonces daña, causa efectos y tenemos que poner atención. Te vamos a ayudar con todo esto a que entiendas cómo le puedes ayudar a tu hijo, cómo puedes hablar con tu hija, pero especialmente si tú estás atrapado en esto, hay salida, pero tienes que empezar por entender que no es normal estar viendo pornografía. No es un detallito en tu vida. Todos tenemos errores y el mío es este. No, eso es peligroso porque te lleva a más y a más y a más. Y te vamos a platicar aquí cuáles son las etapas de una persona adicta a la pornografía. Y vas a ver cómo empieza y vas a ver a las cosas hasta las que puede llegar. Te animamos, Cristo tiene solución, Cristo puede salvarte, Cristo puede sanarte, Cristo te puede regresar un cerebro, un corazón, un alma, un cuerpo sano en el que tú te preparas para casarte, ser fiel a tu esposo, a tu esposa y disfrutar lo que Dios ha diseñado como no tienes idea, pero solo se puede en Cristo. Te voy a invitar a que oremos. Padre, gracias por las verdades de tu palabra. Enorme verlas, Señor, con tanta claridad. Gracias por enseñarnos cómo funciona nuestro cuerpo y por las cosas que hemos platicado aquí. Mi petición hoy es que uses esta información, Señor, para hablar al corazón de mi hermana y mi hermano. Y quiero orar hoy especialmente por mi hermanito o mi hermanita que estén usando o consumiendo o viendo pornografía de una forma que ellos consideran inocente, que no le hace daño a nadie, de una manera en la que nadie todavía se da cuenta, no ha sido un escándalo, lo han podido ocultar. Yo te pido por ellos, especialmente por ellos, porque no se han dado cuenta que están en una orilla de un precipicio horrible, un precipicio que ha destruido familias, de una adicción que es más amplia que la cocaína y la heroína y es más dañina que estas drogas químicas. Son peligrosas estas, pero la pornografía, porque se hace en secreto, porque no está, Señor, limitado, su acceso es tan grande. Padre, ayúdanos a entender que es bien peligrosa, y mi petición hoy es por aquellos que están con curiosidad, por aquellos que están rondando en su corazón la idea de ver cosas, de adquirir materiales, de recibir mensajes, y te pido que ayudes a los jóvenes a mantenerse en pureza, a esperar por esa persona que tú has preparado para ellos, para que cuando llegue ese día puedan disfrutar de la forma más hermosa el sexo como tú lo creaste, como tú lo diseñaste. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque nos hablas como un papá amoroso. Ayúdanos a hacer los cambios que sean necesarios en el nombre de Jesús. Amén.